La parte B, estaban sujetos al señorío de Jesucristo. Y usted dirá, ¿y no es el mismo? Bueno, en relación y en doctrina sí, pero el Padre es el Padre y el Hijo es el Hijo. Eso muestra la Escritura. Vamos a mirar entonces la participación del Hijo y cómo ellos se someten bajo el señorío de Jesucristo. Hechos, capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. O sea que aquí comienza la palabra diciendo que se está hablando de lo que Jesús hizo y de lo que Él enseñó. Formando, ¿qué dijo Jesús? Hagan discípulos y enséñenle que guarden todo lo que yo he mandado, ¿cierto? Van a transmitir toda la información. ¿Y qué dice la Escritura aquí? En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. O sea, lo que leímos en el libro de Mateo, capítulo 28, 19. A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y ahora observe a donde lo quiero llevar, verso 4. Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Gloria al Señor. ¿Qué estamos observando aquí? El Señor le dice a estos discípulos suyos en el libro de Mateo que deben de cumplir con un propósito, pero ahora Jesús les da instrucciones diciéndoles, pero primero, antes de cumplir con lo que yo les he dicho, se van a quedar aquí en esta ciudad de Jerusalén hasta que sean llenos, hasta que sean investidos del poder de lo alto, hasta que sean llenos, bautizados con el Espíritu Santo. Se van a quedar aquí. Pregunto, ¿qué hicieron los apóstoles? ¿Se fueron a recorrer el mundo? ¿Se quedaron allí en Jerusalén predicando? ¿O se quedaron esperando en ayuno y oración? ¿Qué fue lo que hicieron? Se quedaron sujetos en obediencia a lo que Jesús les había dicho. Si les fuera tocado esperar 40 años hubieran esperado, pero Él les dijo, quédense aquí hasta que sean llenos, investidos del poder del Espíritu Santo. Dentro de no muchos días van a ser llenos del Espíritu Santo, van a ser bautizados, y ellos se quedaron allí. Y sabe una cosa, Jesús lo prometió, y como todos sabemos en el capítulo 2, en este día glorioso bajó el Espíritu Santo y se glorificó con poder. Pero en este punto estoy tratando que ellos se someten bajo su misión y ahora están sometidos y en obediencia a las palabras del Señor Jesús. Están esperando allí en obediencia. Amén. Eso es importante en la vida de los primeros cristianos, porque ellos no olvidaron. Si hubieran olvidado esto, se van a predicar por todos lados, pero ellos no olvidaron, ellos se quedaron allí esperando. Y el Señor cumplió. Él dijo, dentro de no muchos días serán bautizados. Y dentro de no muchos días el Espíritu descendió y los bautizó. O sea que Él no dijo años, meses, sino es que dijo dentro de no muchos días. Se podían contar y el Señor cumplió su promesa. Amén. Vamos a dar un paso más. En este caso estaban totalmente sujetos bajo el señorío de Jesucristo en su misión, bajo la soberanía también del Señor Jesucristo. Miremos una tercera parte, el poder del Espíritu Santo. Ellos sabían que para cumplir con la misión de Jesús tenían que estar llenos del poder del Espíritu Santo. Y el Señor dijo, bauticen a la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hay un problema, ni siquiera los mismos apóstoles habían sido bautizados con el poder del Espíritu Santo. Pero ahora Jesús les dice, quédense quietos. O sea, antes de ya cumplir con este mandato de bautizar de este modo, se quedan quietos, serán llenos y entonces van a poder cumplir con lo que Él ha mandado. Y así fue, amada iglesia.
Ahora observe, en el capítulo 2, que está ahí mismo, el versículo 4, dice la Escritura, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora tenemos un grupo de discípulos, un grupo de apóstoles llenos del poder del Espíritu Santo porque estaban sujetos a total obediencia a lo que Jesús les había dicho. No se saltaron las reglas y lo hicieron muy bien, iglesia. El Espíritu de Dios los llenó. Entonces ahora veo unos apóstoles listos, veo unos apóstoles bendecidos, veo unos apóstoles ungidos, listos para pelear la buena batalla. Veo unos apóstoles que ahora sí deben ir por el mundo entero. Veo unos apóstoles que ahora sí pueden bautizar en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora veo un grupo que está listo para preparar a la gente con todo el conocimiento de la verdad, como dijo Jesús en Mateo. Ahora sí, porque están llenos del que les va a recordar la palabra, del que les va a guiar a toda la verdad. Están llenos con esto, amén, y a su nombre. Bueno, amada iglesia, entonces vamos a mirar algo más. Seguimos avanzando en cuanto al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Jesús dijo que no solamente para bautizar, sino es que Él lo dejaría, observe bien, lo dejaría para que los guiara a toda la verdad. Y ellos no podían ignorar. Tenemos a Jesús, tenemos la palabra, conocemos al Dios de gloria, nos sujetamos a Él, pero sumado a todo esto viene el Consolador, el cual les va a guiar a todo el conocimiento de la verdad. ¿Me está entendiendo? A todo el conocimiento de la verdad. Quiero que observe que luego el Espíritu Santo comienza a hacer lo suyo. En Hechos capítulo 13 conocemos ya las Escrituras. Hoy estamos mirando por qué fueron efectivos. No es la clave, sino la efectividad de ellos. Dice la Escritura que ahí habían un grupo ministrando, ayunando en la presencia del Señor. Pero el versículo 2 dice, ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, ¿qué dice este versículo 4? Que fueron enviados por el Espíritu Santo. Se cumple la Escritura, se cumple la palabra de Dios. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Cilicia y de allí navegaron a Chipre, y llegando hasta la mina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Punto. ¿Qué dijo Cristo? Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. En Hechos 1:8 dice, pero quedaos aquí, seréis llenos del Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Ahora los vemos ya comisionados por el Espíritu Santo yendo a Jerusalén, Samaria, toda Judea y hasta lo último de la tierra. Mira acá donde está el Evangelio. Se cumple la palabra de Dios, pero quiero enfatizar así de esta manera. El Espíritu de Dios es vital en el ministerio, en la efectividad de los primeros cristianos. Porque ahora Cristo los mandó y ahora Él también los envía con el poder. Los envía, ¿sabe para qué? Para que prediquen. ¿Y qué dijo Cristo? Ir por todo el mundo y predicad. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Y qué acaba de hacer el Espíritu Santo? Los envía para que prediquen en todo el mundo. Amén. Dale un aplauso al Señor, porque esta fue la forma en que el Evangelio llegó a nuestra vida. Amén. Esta fue la forma en que el Evangelio llegó a nuestra vida. Gloria a Dios. Ahora quiero que miremos algo importante del Espíritu Santo también. Vamos al mismo libro de los Hechos y quiero que vaya al capítulo 16 y vamos a leer el versículo 6 al versículo 10. El Espíritu Santo no solamente, observe, les envía a predicar, sino es que el Espíritu Santo ahora les guía en la dirección correcta para que ellos puedan hacer la obra de Dios. Y esto es lo que permite el éxito y la efectividad de la iglesia primitiva o de los primeros cristianos. El verso 6 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Quién está mandando aquí ahora? El Espíritu. ¿Quién está guiando ahora? El Espíritu.
Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pies, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. O sea, lo que quiero mostrar de este pasaje es que el Espíritu en primera instancia envía a predicar, pero ahora aquí está guiando en la dirección correcta donde ellos deben ministrar la palabra. Ahora está guiando en dónde se debe predicar el Evangelio. Por eso creemos que si llegamos a Mochuelo y estamos predicando la palabra de Dios en este lugar, no fue por un capricho humano. Nosotros íbamos en otras direcciones, pero el Espíritu mismo de Dios, Él mismo enfoca este lugar. Y aun cuando quisimos irnos, Él dice: no se van. Guiando. Predicar ya sabíamos, pero la dirección en la que deberíamos ministrar no la conocíamos. Y Él enfoca que acá debemos ministrar la palabra. Y así Dios seguirá guiando a su pueblo. Hoy tenemos el Evangelio por todas partes. Hay iglesia en todo el territorio nacional y en el mundo entero. Pero yo creo que cada iglesia ha sido plantada bajo la dirección del Espíritu Santo. La que no ha desaparecido y la que no va a desaparecer. Pero los lugares en donde Dios quiere que se desarrolle el ministerio y que se predique para salvación, el Espíritu Santo seguirá guiando a hombres y mujeres en esa dirección, para que la gente se salve. Lo va a hacer para la gloria de Dios. Amén. Diga: yo no soy un accidente ni una casualidad. Diga: yo soy obra del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Y ahí tenemos entonces la palabra. Ahora, esto es una enseñanza para entender la efectividad de los primeros cristianos. Entonces, fueron instruidos por Jesús. Luego fueron enviados por el Espíritu Santo. Y ahora los vemos no solamente siendo enviados, sino guiados. Porque a mí me pueden enviar: vaya al norte y a las 180 traiga un bulto de cemento. Y yo digo: bueno, yo sé que es en el norte, pero ¿cómo se llega allá? No sé llegar. Necesito que alguien me guíe. ¿Cómo se guía uno? Preguntando. Hoy existe el GPS y tanta cosa, pero en esos tiempos tocaba preguntar. Se necesitaba una brújula para conocer el norte, el sur, oriente y occidente. Pero ahora aquí, ¿sabe cuál es la brújula? El Espíritu Santo. Está guiándolos para que puedan cumplir con el mandato del Señor Jesús, con la obediencia del Señor Jesús. Amén. Vamos a mirar algo más rápidamente entonces. Ahora quiero que miremos el cumplimiento de los mandatos del Señor Jesús. Él mandó y ellos planificaron y ejecutaron los mandamientos del Señor Jesús. Hechos 6. Esto lo dijo Jesús. Ahora, ¿qué hicieron los apóstoles? Así, para resumir antes de leerles, ellos bautizaron en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí lo hicieron. Y el que ya era bautizado en el bautismo de Juan, solamente le ministraron el bautismo de Jesús. Y como le faltaba a algunos, pues les ministraron el bautismo en el Espíritu Santo. Pero se ve la regla: el bautismo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Obediencia al nombre de Jesús. Predicaron el Evangelio a su paso, predicaron el Evangelio a su paso. Se convirtieron en una iglesia misionera, como dijo: vayan por todo el mundo. Claro, Pablo predicaba en todo lugar. Pedro, los apóstoles, todos predicaban en todo lugar, por donde el Espíritu Santo los llevaba. Ejecutaron la obra misionera como el Señor les instruyó. Eso los hizo exitosos en su ministerio. Ahora, ¿qué vamos a mirar en Hechos 6? Unos detalles. Jesús dijo: hagan discípulos. O sea que según la orden de Jesús, el número de los discípulos debería aumentar. El número de los discípulos debería crecer. El número de los convertidos tenía que ser mayor según Jesús. ¿Qué dice Hechos 6, versículo 1? En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración entre los griegos. Hasta allí. O sea que, diga, se creció la iglesia. Se creció el número de los discípulos. Jesús dijo: hagan discípulos. ¿Qué está haciendo la iglesia primitiva? ¿Qué están haciendo los primeros cristianos? Diga, discípulo.
Acaba de decir la Escritura en el ministerio de los discípulos que en aquellos días, como crecía el número, hubo murmuración. Pero la murmuración era sinónimo de crecimiento. Había cantidades de gente, se multiplicó el número de los discípulos, aumentaba más y más, como Jesús lo había dicho. O sea que comenzamos a ver la ejecución y el cumplimiento de lo que Jesús mandó. Hagan discípulos. ¿Y qué dice aquí? Crecía el número de los discípulos. Amén. Y miramos el versículo 7. Léalo. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Qué crecía? Ahí menciona la palabra. ¿Qué dijo Jesús? Ir por todo el mundo y predicar ¿qué? La palabra, el evangelio. Vayan y prediquen el evangelio. Pero también para que los sacerdotes obedecieran y para que creciera el número de los discípulos y todo esto, tenía que ponerse en práctica lo del versículo 20 de Mateo 28. Y enséñenles que guarden todas las cosas que os he mandado. Instruyanlos, capacítenlos, guíenlos por la palabra. Enseñen en la palabra. Y ellos enseñaban, mire, a toda esta multitud le ministraban la palabra. Y esto permitía que el número de los discípulos creciera. Cada día había más hombres para bautizar, cada día había más mujeres para bautizar, cada día había más personas para enseñar, para discipular, para formar, en cumplimiento de lo que Jesús había dicho. Así que lo que hoy estamos mirando no es un mensaje evangelístico, arrepiéntete, Cristo viene y todo. No. Hoy estamos mirando qué fue lo que hizo efectivo a los primeros cristianos. Y estamos mirando unas instrucciones claras, unos cristianos objetivos, unos cristianos sometidos a su misión, unos cristianos que están bajo la soberanía de Dios, que están bajo el señorío de Jesucristo, que están bajo el señorío del Espíritu Santo, que son comisionados por Jesús, comisionados por el Espíritu Santo y guiados por el Espíritu Santo en la dirección correcta. Estamos viendo un grupo de cristianos obedientes, sujetos y sumisos al Dios de toda gloria. Pero lo que más me gusta aquí es la obediencia. ¿Sabe cómo se llama ya cuando leemos Génesis en cuanto al pecado de Adán y Eva? ¿Sabe qué título tiene? La desobediencia del hombre, ¿cierto? La desobediencia. Pero acá no existe un título así, pero cuando hacemos el estudio concluimos en la obediencia de los primeros cristianos. ¿Qué obedecieron? Los mandatos del Señor. ¿Qué obedecieron? Las reglas establecidas por el Señor. ¿A quién se sujetaron? Al Dios de gloria. ¿A quién se sujetaron? Al Señor Jesucristo. ¿A quién obedecían? A la dirección del Espíritu Santo. Y eso los hizo efectivo. Cada uno de nosotros, si queremos crecer para la gloria de Dios, en nuestra fe, en nuestro cristianismo, primero, obediencia, sometimiento total, sumisión. Estar bajo órdenes, ejecutar lo que se nos dice, tener una cabeza, tener una cobertura. La cobertura de ellos era el Dios de toda gloria. Por eso clamaron al Dios de los cielos. Su sumisión al Dios de gloria, a Jesús y al Espíritu Santo, que son los que guían la palabra de Dios aquí en la tierra. Y todo el que llegaba se sometía. Por eso dice, y crecía el número de los discípulos. Se multiplicaba el número de los discípulos y también crecía la palabra, porque Jesús dijo, la palabra tiene que ser llevada por todas partes. Ese crecer de la palabra no quiere decir que leían más. Lo que significa es que ellos aplicaban más el conocimiento de la verdad. Y en la medida que lo aplicaban, la palabra de Dios cada día aumentaba entre el pueblo, entre los discípulos. Crecía la palabra. ¿Qué es lo que se va a llevar por el mundo entero? ¿Qué hará crecer el número de los discípulos? La palabra. ¿Qué hizo que los sacerdotes se convirtieran y obedecieran? La palabra. ¿Pero por qué se multiplicaba el número de los discípulos? Porque fue un mandato del Señor. Amén. Así que el que me está escuchando en esta mañana, o sea, usted que está oyéndome, si no le gusta discipularse, comience a gustarle. Si no le gusta leer la Biblia, prepárese porque se la vamos a seguir leyendo. Y si no le gusta venir a un discipulado, ahora vincúlese, intégrese, para que sea formado, para que sea un discípulo genuino, no alguien que va como palpando en las escrituras o en su fe, sino alguien que es objetivo, alguien que es efectivo, alguien que ya sabe de dónde viene y hacia dónde va.
Tenemos una brújula original que nos guía en la dirección correcta. Si estamos equivocados y algo nos falta, Él nos va a guiar. Dijo el Señor, y Él os guiará a todo el conocimiento de la verdad. El Espíritu Santo. Y guiaba a la iglesia en el conocimiento de la verdad. Amén. ¿Qué te falta, hermano y hermana? ¿Qué crees que te falta como persona? Aquí está. Hoy hemos colocado un tesoro en tus manos, que si lo has entendido comprenderás cómo vas a ser efectivo en la obra del Señor. Como oveja, como siervo, como sierva, vamos a ser efectivos, porque todo esto aplica para todos nosotros. Ahora pregunto, como los apóstoles guardaron esto, ¿será que ya nosotros nos relajamos? No podemos. Tenemos, porque ellos hicieron lo suyo, ya trabajaron. Y nosotros somos las generaciones que ahora continuamos. ¿Qué tenemos que hacer? Volver a leer Mateo 28 y Marcos 16, 15 en adelante, y el libro de los Hechos, y comenzar a ejecutar la doctrina bíblica, el ejemplo de los discípulos de la iglesia primitiva, la clave de la iglesia y la efectividad de los primeros cristianos. Tenemos que comenzar a extraer esto otra vez. Y así haremos que un pueblo crezca, no para multitud solamente, sino para salvación. Póngase de pie, por favor. Alaba al Señor con un fuerte aplauso por su salvación. Y le damos gracias por la palabra. Amén. Gloria a Dios. Y escúcheme esto. Anhelo en el Señor que de aquí en adelante los que oyeron esta palabra, y gloria a Dios por los que nos visitan hoy, esta palabra es para todos ustedes. Los que oyeron esta palabra, ojalá su vida cristiana, su vida de compromiso sea diferente. Porque tenemos ya las herramientas necesarias para ser efectivos en nuestra vida cristiana. No tenemos que andar recorriendo en Google, en YouTube, para encontrar la solución. Ya hoy se ha colocado en tus manos los principios que necesitas para ser efectivo como cristiano. Amén. Padre que estás en los cielos, te doy gracias por la palabra. Gracias, Señor, por la bendición. Gracias por la enseñanza. Gracias, Señor, por mostrarnos que debemos obedecer. Señor, seguiremos en cumplimiento de la palabra, seguiremos predicando, seguiremos bendiciendo las naciones en el nombre de Jesús, seguiremos bautizando, seguiremos enseñando, Señor, y vamos a continuar allí siendo ministrados por el Espíritu Santo, Señor. Pedimos que Él nos siga guiando en la dirección correcta, que Él nos muestre, Señor, para ser objetivos en lo que debemos hacer, y que crezca en este lugar la palabra de Dios y el número de los discípulos para la gloria de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Mis hermanos, no siendo más, Dios los bendiga.